A veces estamos tan convencidos de entender lo que pasó en nuestra vida, que dejamos de hacernos preguntas. Creemos que conocemos toda la historia, que sabemos quién tuvo la culpa y por qué ocurrieron ciertas cosas. Pero con el tiempo, algunos detalles aparecen donde menos los esperamos, y de pronto descubrimos que la realidad era mucho más compleja de lo que imaginábamos. ¿Qué harías si un día descubrieras que llevas años sufriendo por una versión incompleta de la verdad? La historia de hoy comienza cuando un periodista recibe una llamada que parecía no tener ninguna importancia. Pero durante esa conversación escucha un nombre que no había vuelto a oír en muchos años. Un nombre relacionado con una de las heridas más profundas de su vida. Lo que parecía un asunto del pasado terminó convirtiéndose en una búsqueda llena de preguntas, recuerdos olvidados y un detalle que nadie había querido mencionar. Porque a veces no es un gran secreto lo que cambia nuestra vida, sino una pequeña pieza que faltaba en el lugar correcto. Y cuando esa pieza finalmente aparece, nada vuelve a verse igual. Antonio había aprendido a hacer preguntas difíciles sin hablar nunca de sí mismo. Durante años recorrió calles, oficinas y barrios enteros buscando historias para el periódico donde trabajaba. Escuchaba problemas ajenos, investigaba conflictos y reconstruía hechos del pasado para otros. Sin embargo, cuando se trataba de su propia historia, siempre encontraba una excusa para cambiar de tema. Aquella tarde se encontraba cubriendo una noticia menor en un mercado de la ciudad. Nada parecía diferente. Tomó algunas notas, habló con varios comerciantes y envió el material a la redacción. Cuando estaba guardando su libreta, su teléfono comenzó a sonar. El número le resultó desconocido. Pensó en ignorarlo, pero terminó respondiendo. Al otro lado se encontraba Clara. Apenas recordaba haber coincidido con ella años atrás durante una investigación. Su voz transmitía urgencia. Necesitaba ayuda para encontrar a una persona relacionada con un caso antiguo que casi todos preferían olvidar. Antonio intentó apartarse del asunto. Le explicó que tenía demasiado trabajo y que seguramente existían otras personas más adecuadas para ayudarla. Pero Clara no se rindió. Durante los días siguientes volvió a llamarlo. También le escribió mensajes y correos. Cada vez parecía más convencida de que él era la persona indicada. Finalmente, aceptó reunirse con ella en una pequeña cafetería cercana al centro. Clara llegó con varias carpetas y documentos. Mientras le explicaba lo poco que había logrado averiguar, Antonio escuchaba con creciente incomodidad. Había algo extraño en aquella historia. Algunos detalles le resultaban demasiado familiares. Entonces ocurrió. Clara mencionó un nombre que Antonio no escuchaba desde hacía muchos años. El aire pareció desaparecer de la habitación. Su corazón se aceleró de inmediato. Era el nombre de la persona que todavía asociaba con el mayor error de su vida. Y cuando Clara le mostró una antigua referencia dentro de los documentos, Antonio comprendió algo que lo dejó inmóvil. La búsqueda que ella había iniciado estaba conectada exactamente con la persona que él creía haber decepcionado para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado acababa de encontrarlo. Y esta vez, parecía imposible escapar. Durante los días siguientes, Antonio hizo todo lo posible por volver a la normalidad. Se sumergió en entrevistas, reuniones y fechas de entrega. Cuanto más ocupada estaba su agenda, más fácil parecía mantener lejos los recuerdos que Clara había despertado. Pero no funcionó. Cada vez que revisaba sus notas o caminaba por los pasillos de la redacción, el nombre que ella había mencionado regresaba a su mente. Era como una puerta que había permanecido cerrada durante años y que ahora alguien insistía en abrir.
Una mañana, mientras preparaba un reportaje, Clara apareció inesperadamente en la recepción del periódico. Llevaba nuevas carpetas y una expresión aún más decidida que la última vez. Antonio intentó terminar la conversación rápidamente. Insistió en que el pasado ya no podía cambiarse y que remover ciertos asuntos solo causaría más dolor. Para él, la historia estaba resuelta desde hacía mucho tiempo. Había cometido un error, había lastimado a alguien importante y debía vivir con las consecuencias. Sin embargo, Clara siguió reuniendo información. Días después, aceptó revisar parte del material solo para demostrarle que estaba equivocada. Lo que encontró empezó a incomodarlo. Algunos testimonios no coincidían con lo que recordaba. Varias fechas parecían fuera de lugar. Incluso ciertas decisiones que él siempre creyó entender aparecían descritas de una manera completamente distinta. Nada era una prueba definitiva, pero cada documento añadía una pequeña grieta a una historia que Antonio había considerado inamovible. Una tarde lluviosa, mientras revisaban fotografías antiguas en una sala de archivos, algo llamó su atención. Tomó una imagen que mostraba una reunión ocurrida poco antes de que todo se derrumbara años atrás. Al observarla con cuidado, sintió un escalofrío. En una esquina aparecía una persona que siempre había considerado irrelevante para aquella historia. Pero estaba allí. Y no era la única vez. Al revisar otras fotografías, descubrió que esa misma persona había estado presente en varios momentos decisivos. De pronto, una pregunta comenzó a perseguirlo. Si aquella persona había estado tan cerca de todo, ¿qué sabía realmente que él nunca llegó a saber? La imagen no salió de la mente de Antonio durante varios días. Aquella persona que aparecía una y otra vez en las fotografías parecía demasiado presente para haber sido un simple espectador. Cuanto más observaba aquellas imágenes, más difícil resultaba ignorar las preguntas que comenzaban a surgir. Por primera vez en años decidió dejar de evitar el pasado. Una tarde pasó frente a una cafetería que conocía demasiado bien. Hacía mucho tiempo que no entraba allí. El lugar había cambiado algunos detalles, pero conservaba la misma atmósfera tranquila de entonces. Se sentó cerca de una ventana y observó las mesas donde años atrás había compartido conversaciones, planes y proyectos con aquella persona que tanto había significado para él. Más tarde visitó una biblioteca donde ambos habían trabajado en varias iniciativas. Mientras caminaba entre los estantes, aparecieron recuerdos que creía olvidados. Algunos parecían distintos ahora. Situaciones que siempre había interpretado de una sola manera comenzaban a mostrar otros matices. Los días siguientes lo llevaron también a un antiguo barrio donde vivían varios conocidos de aquella época. Allí habló con personas que no veía desde hacía años. Para su sorpresa, muchos recordaban los hechos de forma diferente. Algunos mencionaban preocupaciones que él nunca había notado. Otros aseguraban que ciertas decisiones habían sido consecuencia de problemas que Antonio desconocía por completo. La seguridad con la que había vivido durante años empezó a desmoronarse poco a poco. Una tarde logró reunirse con un antiguo compañero de trabajo que había estado cerca de toda la situación. Conversaron durante horas. Antonio esperaba escuchar más de lo mismo, pero recibió algo completamente inesperado. Antes de despedirse, aquel hombre recordó un detalle que parecía insignificante. Después de la ruptura, alguien había intentado comunicarse con Antonio varias veces. Habían sido mensajes insistentes. Mensajes importantes. Pero por alguna razón, nunca llegaron a sus manos. Al escuchar aquello, Antonio sintió que una nueva pieza acababa de encajar. Y si esos mensajes existieron realmente, entonces una pregunta resultaba imposible de ignorar. ¿Quién impidió que los recibiera, y por qué? La pregunta no dejó dormir a Antonio aquella noche.
Si alguien había intentado comunicarse con él después de la ruptura, entonces gran parte de lo que había creído durante años podía estar equivocado. Los días siguientes los pasó revisando archivos que llevaba mucho tiempo evitando. Después del trabajo permanecía horas frente a su computadora, explorando correos antiguos, carpetas olvidadas y conversaciones que nunca había querido volver a leer. Algunas cuentas ya no existían. Otras conservaban fragmentos incompletos de aquella época. Cada hallazgo generaba más dudas que respuestas. La culpa seguía allí, pero ya no ocupaba todo el espacio. Comenzaban a aparecer otras posibilidades. Quizá las cosas habían sido más complejas de lo que siempre se había dicho. Quizá había responsabilidades compartidas que nunca llegó a conocer. Mientras tanto, Clara tampoco avanzaba con facilidad. Varias personas se negaban a hablar con ella. Otras afirmaban no recordar nada. Sin embargo, cuanto más obstáculos encontraban, más decididos se sentían a seguir adelante. Las reuniones entre ambos comenzaron a hacerse frecuentes. Revisaban documentos, contrastaban fechas y reconstruían acontecimientos. Durante ese proceso, Antonio descubrió algo incómodo sobre sí mismo. Durante años había preferido aceptar toda la culpa antes que enfrentar la posibilidad de que existieran verdades más difíciles de entender. Una tarde, después de conectar varios testimonios y registros antiguos, lograron identificar a la persona que había intervenido para que aquellos mensajes nunca llegaran a su destino. No era quien Antonio esperaba. La noticia lo dejó completamente desconcertado. Pero antes de que pudiera asimilarlo, recibió una llamada de un antiguo conocido. Aquella persona conservaba información que nunca había compartido con nadie. Horas después, sentado frente a unos documentos recién recuperados, Antonio leyó una fecha, un lugar y una serie de acontecimientos que alteraban por completo la versión que había repetido durante años. Si aquella información era cierta, entonces no solo había estado equivocado. También significaba que alguien había permitido que viviera creyendo una mentira durante todo ese tiempo, y por primera vez, no sabía si estaba preparado para descubrir quién. La información encontrada por Antonio lo condujo hasta una pequeña ciudad que no visitaba desde hacía años. Allí aceptó reunirse con una persona que había estado muy cerca de los acontecimientos que marcaron aquella etapa de su vida. Durante mucho tiempo creyó que aquel encuentro solo serviría para confirmar lo que ya sabía. Pero ocurrió exactamente lo contrario. A medida que avanzaba la conversación, comenzaron a aparecer detalles que jamás había escuchado. Por primera vez tuvo acceso a una versión completa de los hechos, una que incluía decisiones, circunstancias y problemas que habían permanecido ocultos para él. La persona que Antonio creía haber decepcionado no había sido una víctima pasiva de los acontecimientos. También había tomado decisiones difíciles. Algunas por miedo, otras por presión y otras intentando proteger a personas cercanas. Antonio comprendió que durante años había observado aquella historia desde un único ángulo. Lo que más lo sorprendió fue descubrir que alguien conocía gran parte de esa verdad desde el principio. La misma persona que más lo había señalado, criticado y responsabilizado durante años. Y había decidido guardar silencio. El impacto fue aún mayor cuando apareció un documento conservado durante mucho tiempo entre viejos archivos personales. No era algo que Antonio esperara encontrar. Al leerlo lentamente, sintió cómo se desmoronaban muchas de sus certezas. Aquel testimonio dejaba claro que la persona a quien tanto había lamentado haber fallado nunca lo consideró el único responsable de lo ocurrido. Incluso reconocía circunstancias que Antonio desconocía por completo. Cuando pensaba que ya nada podía sorprenderlo, llegó la última revelación. La persona que más lo había juzgado también había cometido un error importante en aquella historia. Uno que jamás reconoció públicamente.
Durante años había cargado una culpa parecida a la de Antonio, ocultándola detrás de críticas y reproches. De pronto, todo adquirió un significado diferente. Y la pregunta ya no era quién había cometido errores. La verdadera pregunta era por qué nadie había sido capaz de decir la verdad antes. Con la verdad delante de sus ojos, Antonio sintió que la investigación había cambiado de forma. Ya no se trataba de encontrar documentos, fechas o testigos. Ahora el peso estaba en una decisión que nadie podía tomar por él. Durante los días siguientes volvió a la ciudad y buscó a la persona que más lo había juzgado. El encuentro fue frío, incómodo y lleno de silencios. Antonio esperaba al menos una señal de arrepentimiento, pero esa disculpa nunca llegó. Cada respuesta parecía esquivar lo esencial, como si reconocer el daño fuera demasiado difícil. Eso lo dejó más herido de lo que imaginaba. Sin embargo, Clara siguió avanzando en su propia búsqueda. Gracias a los datos recuperados, logró ubicar a la persona que necesitaba encontrar desde el principio. Al verla enfrentar su propio miedo con valentía, Antonio comprendió algo que le costó aceptar: a veces uno no recibe la respuesta que espera, pero aún así debe decidir qué clase de persona quiere ser. Hubo nuevas conversaciones, algunas tensas y otras profundamente honestas. Antonio dejó de exigir una explicación perfecta. También dejó de defenderse como si todavía estuviera frente a un juicio. Poco a poco entendió que perdonar no significaba negar lo ocurrido, ni justificar el silencio de otros. Significaba dejar de vivir encadenado a una disculpa que quizá nunca llegaría. Una mañana, después de revisar por última vez los documentos del caso, Antonio guardó todo en una carpeta y salió sin mirar atrás. Clara lo llamó para contarle que su búsqueda había terminado. Antonio sonrió apenas, pero su mente ya estaba en otro lugar. Tomó un autobús hacia el viejo barrio donde comenzó aquella herida. Mientras veía pasar las calles por la ventana, entendió que había postergado demasiado ese momento. Esta vez no iba a buscar culpables. Iba a cerrar una puerta que llevaba años abierta dentro de él. Antonio descendió del autobús poco antes del atardecer. El viejo barrio seguía allí, aunque el paso de los años había cambiado muchos detalles. Caminó despacio por calles que conocía de memoria. Durante mucho tiempo había evitado regresar. Pensaba que hacerlo solo abriría heridas que jamás podrían cerrarse. Pero esta vez era diferente. No había viajado hasta allí para encontrar nuevos culpables ni para exigir explicaciones que ya no cambiarían nada. Había ido para mirar de frente aquello que durante años había intentado dejar atrás sin comprenderlo realmente. Mientras recorría aquellos lugares, los recuerdos aparecieron uno tras otro. Algunos eran dolorosos. Otros, sorprendentemente, le devolvieron momentos que había olvidado. Por primera vez pudo observar aquella etapa completa, no solo el fragmento de sufrimiento que había conservado en su memoria. Comprendió que sí había cometido errores. También comprendió que otros los habían cometido. Hubo decisiones equivocadas, silencios innecesarios y malentendidos que nadie logró resolver a tiempo. Sin embargo, cargar solo con toda la responsabilidad nunca había sido la verdad completa. Los días siguientes trajeron cambios inesperados. Antonio retomó proyectos que había abandonado años atrás. Volvió a contactar personas importantes de su vida y reconstruyó vínculos que creía perdidos. Incluso comenzó a utilizar lo aprendido para acompañar a personas que vivían atrapadas en culpas parecidas a la que él había llevado durante tanto tiempo. La investigación, que empezó como una simple petición de ayuda, terminó transformándolo mucho más de lo que imaginaba. Una tarde, mientras preparaba un nuevo reportaje, comprendió algo que ninguna investigación le había enseñado antes. No podía reescribir el pasado. Pero sí podía decidir qué hacer con el futuro.
Y entonces entendió el verdadero descubrimiento de toda aquella historia. La libertad no llegó cuando descubrió la verdad sobre los demás. Llegó cuando finalmente se permitió creer que todavía merecía una nueva oportunidad. Y por primera vez en muchos años, el camino que tenía delante ya no le dio miedo. A veces pasamos años cargando culpas, heridas y preguntas que nunca encontraron respuesta. Como Antonio, podemos llegar a creer que ya conocemos toda la verdad sobre nuestro pasado. Pensamos que entendemos por qué ocurrieron ciertas cosas, quién tuvo la culpa y qué oportunidades perdimos para siempre. Sin embargo, muchas veces solo estamos viendo una pequeña parte de la historia. Lo más hermoso es que Dios ve aquello que nosotros no podemos ver. Mientras Antonio intentaba escapar de un tema doloroso, la vida lo llevó exactamente hacia aquello que necesitaba enfrentar. No fue un camino cómodo. Hubo recuerdos difíciles, conversaciones incómodas y verdades que removieron todo lo que creía saber. Pero fue precisamente al dejar de huir y dar un paso de obediencia hacia lo que debía hacer, cuando comenzaron a abrirse puertas que jamás imaginó encontrar. Así obra Dios muchas veces en nuestra vida. Cuando obedecemos su dirección, aunque no entendamos completamente el propósito, Él empieza a mostrar caminos que permanecían ocultos. Nos permite descubrir verdades que sanan, romper cadenas que parecían permanentes y encontrar libertad donde solo veíamos dolor. Quizá hoy tú también cargas una herida antigua. Tal vez haya una conversación que has evitado, un perdón que te cuesta entregar o una decisión correcta que has estado postergando. Pero recuerda algo importante, la obediencia a Dios nunca es una pérdida. Aunque al principio parezca difícil, Él puede usar ese paso para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Porque nuestro Padre Celestial no solo quiere revelarnos la verdad sobre el pasado. Él quiere guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza, y cuando ponemos nuestra vida en sus manos, descubrimos que ninguna historia está demasiado rota para que Dios escriba un nuevo comienzo. A veces la carga más pesada no es lo que ocurrió en el pasado, sino la historia que nos hemos contado sobre ello durante años. La historia de Antonio nos recuerda que no siempre vemos el cuadro completo. Y que, en ocasiones, la libertad comienza cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias conclusiones y nos permitimos descubrir la verdad con humildad. Me gustaría saber qué parte de esta historia te hizo reflexionar más. Si te nace compartirlo, te leeré en los comentarios. Y si disfrutas este tipo de historias que nos ayudan a mirar la vida desde otra perspectiva, te invito a acompañarme en la próxima. Quizá la siguiente historia también tenga algo importante que decirte. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en una nueva historia.